Hola familia, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer carré de cerdo, pero hecho fiambre. Mirá lo que es esta exquisitez, sin conservantes de ningún tipo, totalmente natural, simplemente con pimienta, con sal y algunos sabores que te van a impactar. Te vamos a mostrar paso por paso cómo hacer esto de forma totalmente casera, que te va a encantar y te va a gustar muchísimo para compartir con tu familia o con tus amigos. Vamos a ver cómo se hace este carré de cerdo. Bueno familia, vamos a comenzar con la preparación. Acá tenemos un carré de cerdo, como pueden ver, no está entero porque le falta un trozo por este lado, pero es lo que pudimos conseguir en la carnicería, así que vamos a hacerlo de esta manera. Este fiambre, esto que va a ser un fiambre en realidad, no lo vamos a dejar en sal en la heladera ni nada por el estilo. Lo que vamos a hacer es salarlo bien como si fuera para el horno, pero con un poquito más de sal, porque la sal la tiene que absorber. La sal se absorbe, entonces va a perder agua la carne, y de esa manera vamos a poder secar la carne y hacerla fiambre, ¿verdad? Vamos a utilizar, no le voy a dar las cantidades exactas porque yo lo hago a ojo, pero vamos a necesitar, yo les voy a mostrar, sal molida, de esta sal que es como molida, ¿vieron? Parece sal gruesa, puede funcionar también sal gruesa, por supuesto. Vamos a necesitar pimienta blanca. Yo utilizo esta pimienta blanca, la pueden conseguir en un bazar o en algún lugar donde enseñan cosas para carneas. Yo utilizo esta pimienta blanca, pimentón, que lo van a conseguir seguramente en todos lados. Después, opcional, para envolverla, la pueden envolver con papel manteca y atarla. En mi caso yo uso unas bolsas secas que venden para esta clase de manufactura de productos. Es una bolsa seca, como una tripa, ¿verdad? Que luego se pone el fiambre dentro y se deja secar. Y también utilizo, para que quede más prolijo, esta rejilla para envolverla luego. Ya van a ver paso por paso cómo hacemos todo, pero es realmente algo bastante sencillo y les voy a enseñar algún que otro truquito también en el camino, Esto sí, van a necesitar un lugar con mucho espacio porque se ensucia bastante. Hay que tener algún mantel, una mesa grande, pero no tiene mucha ciencia. Lo que vamos a hacer acá, yo lo que voy a hacer es cortar a la mitad, vamos a cortar a la mitad este carré y vamos a hacer de este carré 2 fiambres, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es cortarlo a la mitad, bien cortado, y nos van a quedar 2 partes así. El truco es que quede bien salado y bien condimentado. Y luego lo vamos a colgar más o menos aproximadamente unos 20-25 días, ya tendría que estar. Ahora vamos a empezar a salarlo. Esto es importante, tiene que estar bien salado. Yo lo acaricio bien con bastante sal. Se va a volcar un poco, por eso yo les decía que tiene que ser un lugar con espacio, un lugar que sepan que van a ensuciar un poco. Yo lo hago en la cocina, pero pueden hacerlo si tienen un lugar adentro, si tienen un lugar que tienen algún patio, etcétera. Yo, porque vivo en un departamento, lo tengo que hacer adentro sí o sí. Me encantaría poder hacerlo al aire libre esto, pero no. Bien, lo que yo estoy haciendo es masajear la carne, y es muy importante, pueden aprovechar la sal que va quedando en la tabla. Muy importante familia, es que toda la carne quede en contacto con la sal. Eso es muy importante. Ven que yo le echo como si lo fuera a echar al horno, un poquito más nada más. Esto yo lo hago siempre a ojo. Echamos mucha sal, que en todos los poros, si tiene alguna grietita la carne, tiene que entrar bien por todos lados, porque esto es lo que nos va a asegurar
que no se nos vaya a poner feo el fiambre. Esto queda exquisito. A mí me gusta ponerle mucha pimienta, yo ya les voy a mostrar. Bien, pero bien, mucha sal, que quede totalmente bien salado. Esto no lo vamos a lavar, va a ir así a la bolsa y así lo vamos a colgar, porque la sal es lo que lo mantiene sin que se nos ponga feo, ¿verdad? Así que vamos a ponerle mucha sal. Más bien que entre, no es que le estoy poniendo mucha cantidad más bien estoy masajeándolo, que toda la carne quede en contacto con la sal. Bueno, ahí ya la tenemos al lado. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle pimienta. Yo le pongo pimienta blanca y le pongo mucha pimienta porque me encanta que queden bien picantes, que quede con picor. No es algo que van a decir que no se puede comer de tanta pimienta que tienen, pero cuando la cortemos, cuando vean cuando yo la corte cómo va a quedar esto, van a ver que queda espectacular, con un gustito único. Esto tiene un gustito realmente único, familia. Le vamos a poner la pimienta a este también. Vieron que no escatimo en pimienta blanca. Ustedes pueden probar con otras clases de pimienta. A mí me gusta esta, tiene un gusto particular, queda muy sabroso. Y aprovechar los fríos que se vienen ahora por Sudamérica. Ahora en Uruguay, acá no hay mucho, la verdad, mucho frío, no han venido, sí hay sequía. Importante estas partes también, que queden impregnadas con la pimienta y la sal. Tiene que quedar todo bien cubierto. ¿Ven? Ahí está cubierta de pimienta y de sal a dos partes. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de pimentón para darle un poquito de color por fuera. Esto no le pongo mucho yo, porque después a la hora de cortar como que se sale. Simplemente le pongo para que tenga un poco de color. Este colorcito lo va a ayudar mucho luego que esté envasado esto. Ponemos pimentón, que quede al unísono del mismo color todo. Un poco por acá también. Esto no hay que tener miedo de ensuciarse, gente. Si están acostumbrados a hacer carneas o esas cosas, seguramente no van a tener problemas, pero hay gente que no está acostumbrado. Uno porque se crió en el campo. Bien, ahí está. Acá tenemos y ahí quedó, familia, ahí está. Ya está condimentada para enrollar en la bolsa seca. Y luego lo que vamos a hacer es hacer todo el procedimiento de embutido. Así que ahora lo que vamos a hacer es limpiamos la tabla, limpiamos el lugar de trabajo y vamos a la parte donde simplemente la vamos a embolsar para colgarla. Bueno, familia, ya limpiamos todo el área de trabajo, como pueden ver, y acá tenemos el carré que lo cortamos a la mitad, lo condimentamos. Miren cómo quedó esto. Y lo que vamos a hacer ahora es, con las bolsitas que les había mostrado yo, las bolsitas secas estas, que las pueden comprar en algún bazar, no sé, en sus países yo las compro en un bazar. Lo que vamos a hacer es envolver cada una.
Estas bolsas, como pueden ver, como el nombre lo dice, es como una bolsa, bien, que la mayoría de la gente introduce por acá la carne y simplemente la enrolla y la ata y ya está. Nosotros vamos a hacer otro procedimiento que con el pasar del tiempo haciendo esta clase de fiambre me resulta mejor, que es lo que voy a hacer es recortarlo para abrirla totalmente, y luego que la tenga recortada vamos a envolver el carré para que quede toda su superficie realmente que quede con la bolsa, ¿verdad? Para ayudar a proteger y que el proceso sea más rápido. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar nuestro carré, va a caer un poquito de sal, no importa, tiene que quedar sal. Y lo que vamos a hacer, miren, familia, es enrollarlo y taparlo. Esto va a quedar así, ¿ven? Queda así. Y acá lo que pueden hacer ustedes es o atarlo con un hilo de chorizo o con cualquier hilo de esto. Yo lo que hago es ponerle la red porque me queda más prolijo. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos la red, el pedacito, más o menos medimos que sobre un poquito, lo cortamos, y ahora lo que hay que hacer es meterlo acá adentro y atarlo. Esta parte puede ser un poco difícil, pero yo les voy a enseñar un truquito que aprendí. Lo que hago primero es hacerle un nudito en la punta, ya para embutirlo desde este lado y que este ya tenga nudito, pero ahí no es el truco, sino que nos ayudamos con una botella o un jarro, cualquier cosa que tengan en su casa. Miren, yo con este tarrito lo que hice es embutimos, como vieron, la parte acá, este ya lo tengo preparado, acá está la parte del nudo, y lo que vamos a hacer es pasar por acá para que sea mucho más fácil el proceso de embutir. Entonces lo que hacemos es, la tomamos por acá y la pasamos por el tarro, en que se hace mucho más fácil, y que tenemos ya el carré totalmente embutido con su red. ¿Ven? Queda más prolijo. A la hora de colgarlo y comerlo va a ser muy fácil. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es atarlo y listo. Miren, queda como comprado. Vamos a hacerle un nudito de acá al lado para que quede un poco más prolijo. Le cortamos abajo y este lo dejamos así porque de este extremo lo vamos a colgar. Miren cómo quedó, familia. Esto va colgado en algún lugar que sea seco, que no se toque en ningún lado, tiene que estar colgado al frío. Ahora yo les voy a mostrar dónde los cuelgo yo, pero ahí ya tenemos el proceso de embutido, el proceso de condimentado con la pimienta, con la sal, con el pimentón, y ya esto lo colgamos, gente, y en 25 días más o menos ya tenemos nuestro fiambre listo para comer sin ningún conservante, totalmente casero, natural. Y les puedo asegurar que se pueden estar ahorrando un dinero porque también les va a salir más barato. Así que vamos a hacer el otro carré para que quede igual que este. Lo colgamos y simplemente a esperar que seque unos 25 días. Vamos con el otro. Y ahí tenemos los dos carrés, familia, ya prontos, ya están envasaditos, ya están condimentados. Lo único que hacemos es colgarlos y vamos a ir viendo el proceso de estos 25 días más o menos aproximadamente, cómo se van secando, y lo vamos a estar yendo juntos. Así que vamos a colgar estas hermosuras. Bueno, familia, y acá quedan colgados los carrés. Van a
largar un poquito de líquido al principio, porque mientras absorbe la sal va a sacar un poco de agua. Pero ahí ya quedaron colgados adentro de la barbacoa, los dejo yo. Van a quedar aproximadamente unos 25 días. Pero vamos a ir viéndolos de proceso, así que vamos a esperar que se sequen unos días para ver cómo va quedando. Bueno familia, acá estamos con los carré hace 12 días y miren cómo están. Han pasado 12 días de este carré y ya está bastante firme. Está que le falta poco para cortar. La parte gruesa está un poquitito blanda, pero aquí arriba está prácticamente bastante firme. Y como pueden ver, este también viene pintando muy bien. Están muy sequitos, miren esto, qué maravilla. Y 12 días, esto más o menos en 5 días más creo que va a estar para cortar, 5, 8 días creo que más, y va a estar para cortar. La próxima vez que veamos estos carré, creo que va a ser en la tabla para probarlos cómo están. Así que familia, la próxima vez que veamos estos carré va a ser en la tabla para cortar. Bueno familia, final del proceso. Han pasado 21 días. Miren lo que es este carré totalmente casero, curado casero, sin ningún tipo de conservante artificial. Así que ahora vamos a cortarlo para ver qué tal nos quedó el carré. Vamos a sacarle primero todo lo que es la parte de el codo, y miren este curado. Vamos a sacarle ahora lo que es la tripa, vamos a pelarlo. A este ya lo limpiamos. Vamos a sacarle este codito que tiene un poquito de pimienta en la punta. Esto lo retiramos. Pero miren cómo curó esto, y simplemente ahora lo que hay que hacer es picarlo y disfrutarlo familia. Hermoso el curado. Ahora lo que vamos a hacer es prepararnos una picadita. Me tuve que comer un pedacito porque no me aguanté. Está riquísimo. La sal justa, la pimienta justa, un manjar. Así que nos vamos a hacer una picadita y les cuento cómo nos quedó. Bueno familia, ya tenemos la picada. Miren esto lo que es. Un lujo, se las voy a mostrar. Aceitunita, quesito, pan caserito y lo más importante, este riquísimo carré de cerdo curado. Lo vamos a probar a ver qué tal. No nos vamos a quedar con las ganas, y por supuesto un matecito uruguayo amargo. Bueno familia, vamos a ver cómo quedó este carré. El mate está exquisito. Vamos a probar esto que es un manjar. Carrecito bien caserito, con quesito, aceitunita. Miren qué colorcito tiene esto, espectacular. Ojalá les pudiera transmitir el sabor. Súper suave, no está ni salado. Un poquito picantito, sí. Pero yo lo hago así porque me gusta, lo hago a propósito. Pero la verdad, un lujo. Lo tienen que hacer en su casa, gente. Una delicia. No te olvides de suscribirte al canal La Cocina de Yamandú si querés que sigamos haciendo esta clase de videos. Muy importante que te suscribas al canal para ayudarme a crecer y para que el canal siga creciendo y siendo cada vez más grande. Estuvo muy lindo este video, todo el proceso del carré de cerdo. Si te gustó, como te dije, suscríbete al canal. También estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés seguirnos por todos lados. Y bueno, espero que te haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Chau, chau.